la palabra. Nuestro invitado. Nuestro invitado a esta hora, Roger Celi, del Observatorio Legislativo, para conocer qué pasa en la Asamblea Nacional. Roger, un gusto saludarlo, darle la más cordial bienvenida y en medio de este frío y lluvia capitalina, hablar de este tema político que es trascendente para la vida democrática ecuatoriana. Bienvenido. Muy buenas tardes y siempre encantado de participar en los espacios de Sonorama. Pues muchas gracias por la invitación y así es, aunque llueva, pues hay que seguir hablando de los temas políticos que no dejan de dar noticias en nuestro país. Siempre pasa algo, todos los días se toman decisiones y en ese sentido pues estamos aquí para conversar sobre las perspectivas legislativas, ¿no? Aparentemente ya hay más claridad al respecto de lo que podría suceder en la Asamblea Nacional en este año y medio que vamos a tener, pues un periodo legislativo y de gobierno bastante corto, ¿no? Ya están recibiendo sus credenciales, todo se encuentra yendo hacia lo que tiene que ver con la actividad del Consejo Nacional Electoral, que tiene que terminar este proceso para llegar a la instalación que está en manos, como el país lo conoce y lo hemos subrayado en nuestros distintos informativos y entrevistas aquí en Grupo Sonorama, está a cargo de la arquitecta Pierina Correa. ¿Cómo ver? Partamos desde este punto, Roger. Bueno, es importante señalar que la primera sesión de la Asamblea Nacional al menos va a tener dos retos. En primer lugar, determinar de alguna manera desde la presidencia, vicepresidencia y secretaría de la legislatura. En este caso la presidencia la ocupará temporalmente Pierina Correa al ser parte de la lista más votada a nivel nacional y tendrán que decidir qué va a pasar con Patricio Carrillo, por ejemplo, si es que van a permitir que Patricio Carrillo ejerza el cargo desde la primera sesión de la legislatura. Ese va a ser un reto importante que deberán enfrentar. En segundo lugar, la elección de autoridades en la Asamblea Nacional pues va a ser el punto más claro al respecto de lo que podría pasar en este año y medio, en este periodo de gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, los ecuatorianos, nosotros como Observatorio Legislativo hemos notado que varias organizaciones políticas ya van diciendo cuál va a ser su postura en la legislatura. Por ejemplo, Construye ha dicho que no va a ser una posición incisiva, ni tampoco un apoyo ciego, en el caso de que así decidan en cuanto al apoyo a Daniel Noboa. La Revolución Ciudadana parece estar abierta a conversar con el gobierno también, pero esto ya se va a especificar o se va a concretar ya en la elección de autoridades. ¿Por qué? Porque ahí hay que votar. Ahí ya definitivamente hay que decir sí o no a ver quién preside la legislatura ecuatoriana. Y en ese sentido es un cargo pues muy importante para el futuro democrático y para la gobernabilidad en este corto periodo de gobierno. Porque nada más y nada menos que el presidente de la legislatura está encargado de poner la agenda parlamentaria, de presidir el Consejo de Administración Legislativa. Y si es que el presidente Daniel Noboa tiene la intención de trabajar con la legislatura, a diferencia de lo que ocurrió con Guillermo Lasso, pues tendrá que buscar que haya una mayoría favorable al gobierno. Eso creo que es el primer paso. Si en el caso de que eso no ocurra, pues estaremos frente a una asamblea que posiblemente sea de oposición. Y me parece que eso no es lo que espera actualmente el gobierno entrante. Entonces, para analizar la primera sesión, pues hay varios elementos, pero entre los más importantes es qué va a pasar con Patricio Carrillo, qué va a pasar con Construye, cuántos legisladores tránsfugas vamos a tener, ya vemos algunas bajas en las organizaciones políticas, y especialmente cuál va a ser la posición política de las organizaciones políticas presentes en el Parlamento al respecto de la elección del nuevo presidente o presidenta de la legislatura. Y le comento algo importante, Roger, de lo que conocemos con anticipación. El general Carrillo va a tener que preparar una muy buena estrategia porque todo da para que no participe en la nueva legislatura, o al menos
Yo no sé si usted conoce que si no lo reciben en la instalación, entonces no podrá continuar en las siguientes sesiones. Es decir, con la presidencia de Pierina Correa no ingresa. Y tras la elección, ¿lo podría recibir un nuevo presidente, la nueva titularidad de la legislatura? Bueno, ahí hay que revisar la ley y creo que la máxima autoridad en esta materia es el Pleno de la Legislatura. Posiblemente se eleve al Pleno de la Asamblea Nacional la decisión de permitirle o no ejercer el cargo a Patricio Carrillo, con una interpretación de la normativa que podría ser forzada, porque la ley, estimado Marcos, es clarísima. Dice que él no puede ejercer el cargo público. Sí pudo participar en la elección, pero la ley nacional es clara y no puede ejercer el cargo de legislador. Pero todo podría pasar en el sentido de que políticamente haya un acuerdo para que Construye logre tener su jefe de bancada, a Patricio Carrillo. Y en ese sentido también hay otra vía, hay otra posibilidad. Como usted bien señala, ya cuando haya nuevo presidente o presidenta de la legislatura, posiblemente a través del Consejo de Administración Legislativa, que es el órgano de administración de la legislatura, puedan emitir una resolución favorable para Patricio Carrillo y así entregarle, por ejemplo, ya en términos más concretos, la Realpolitik, entregarle, por ejemplo, su credencial para el ingreso a la legislatura. Solicitada la escolta legislativa facilita el ingreso de Patricio Carrillo, asignarle un despacho, una oficina, asignarle el personal que Patricio Carrillo decida contratar para que le acompañe en su despacho. O sea, todos esos procedimientos administrativos finalmente tienen que tener una decisión y esa decisión no es verbal, por supuesto, sino es administrativa, debe estar por escrito. Entonces, quien decida eso, sea Pierina Correa o sea el nuevo presidente o presidenta de la legislatura, deberán enfrentar una responsabilidad frente a esa decisión. Y la responsabilidad, nada más y nada menos, tiene que ver con el uso de recursos públicos, entiéndase, el sueldo de Patricio Carrillo, entiéndase el sueldo del despacho de Patricio Carrillo, entiéndase la asignación de viáticos, viajes y demás, y eso pues implica un gasto público del erario nacional. Y ahí la responsabilidad tiene que ver, ya hilando un poco más fino, la Contraloría General del Estado, por ejemplo, podría observar que frente a un impedimento de ejercer cargo público se está entregando recursos a una persona que legalmente no puede ejercer el cargo de legislador. No la tiene. Entonces es una decisión bastante compleja. Así es, no la tiene nada fácil el general Patricio Carrillo. Estaremos por conocer su postura. Ya la ha señalado, incluso con abogado defensor, la postura del movimiento que ha apoyado su candidatura, y es el movimiento que lidera María Paula Romo, que ha señalado desde ya y ha vuelto a utilizar una frase que estuvo de moda hace muchos meses: las líneas rojas, no con el correísmo. Ahora está por verse absolutamente todo esto, hay mucha expectativa por qué va a suceder con la política ecuatoriana y conocer también la posición del Poder Ejecutivo, los representantes del presidente de la República, y ya tendremos tiempo para ver qué harán los funcionarios que se acercarán al Poder Legislativo y Fiscalizador. Tendremos el gusto de comentarlo nuevamente, Roger, y seguir las actividades del Observatorio Legislativo. Por el momento, muchas gracias, Roger.